Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos. Gracias, paz. Saludamos a los hermanos. Acá estamos con nuestro hermano Tomás, República Dominicana, con Milton de Colombia, y nosotros acá de Argentina, con Kim. Como ustedes ya nos conocen, estamos acá reunidos de mañana por este tiempo. Bueno, hoy nuestro hermano Milton nos va a traer la segunda parte de un estudio que él comenzó hace un tiempo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia no es un templo, ¿no? No es un edificio. Mucha gente dice, vamos a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. Y el lugar, el templo, la cosa es un lugar donde se reúne, pero no es la iglesia. Hay que hablar bien, con propiedad, como le digo a él. Hay que hablar bien. Amén, así es. Nosotros somos la iglesia. Así que bueno, ahí te dejo, hermano, para que traigas el estudio. Gracias, hermana Carolina. Perdón. Vamos a ir buscando en Mateo, libro Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Amén. 16, 18. Vamos a leerlo. Me dicen cuando lo tengan, hermano. Sí, sí. Amén. Sí, sí. Amén. Bueno. Dice el versículo 18, vamos a tomarlo desde el 17 un poquito más adelante, dice, entonces le respondió Jesús, le respondió a Pedro, en esta confesión que Pedro acaba de hacer, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí claramente cómo el maestro, nuestro Señor Jesús, primeramente le dice a Pedro, ¿verdad? Que sobre la roca edificará la iglesia. Cabe anotar claramente que la palabra iglesia, como dijimos en el estudio pasado, viene del vocablo griego eklesia, que se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Eso es lo que significa en griego y lo que tiene el significado de nosotros todavía en esta época. ¿Para qué? Es la reunión, como mi hermana lo decía ahorita en la introducción, del pueblo, de los santos, de todos aquellos que conformamos el templo, que nuestra cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo. No es el sitio donde están las cuatro paredes que normalmente todos los cristianos vamos a la iglesia somos nosotros y es el pueblo llamado y convocado. En el Antiguo Testamento se designa en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios. Eso es lo que se designa o se sobreentiende en el Nuevo Testamento. Que se reúne cada uno de nosotros como conciudadanos ciudadanos de Dios en el reino o en el reino de Dios, como nos dice Efesios 2:19. Ahora, ¿cuál sería el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es simplemente que adorar a nuestro Dios, adorar al Señor. Entonces, la palabra iglesia puede referirse tanto a la iglesia local como a la iglesia universal. Eso es lo que significa la palabra de Dios. ¿Con cuál objetivo? ¿Con cuál propósito? Adorar a Dios. En tiempos anteriores, en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo y aún con los padres de la iglesia, la reunión dominical que se hacía para ellos, para celebrar la resurrección de nuestro Señor, todas esas personas que iban, toda la iglesia, entiéndase por iglesia la reunión de las personas que iban a la congregación, se reunían simplemente para un solo motivo, y era para adorar al Señor y a su resurrección, porque habían reconocido claramente el poder de la resurrección en el Mesías, en el Cristo vivo. En esta época nos hemos visto muy confrontados y nos hemos visto que se ha tergiversado mucho la ida a la iglesia
porque ahora se le ha dado más énfasis a buscar un beneficio personal. Se nos ha ido o se nos ha enseñado que a la iglesia se va no a adorar a Dios porque ha quedado en un segundo plano el adorar a Dios, sino a ir a recibir favores personales a lo que nosotros podamos llamar o llegar a intentar pues convencer a Dios a que nos dé algo. Y hemos dejado atrás, hemos dejado verdaderamente relegado el verdadero fundamento de la iglesia, que es adorar al Señor por la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Actualmente nos vemos plagados de congregaciones en la que, como decía mi hermana Carolina, son más un club social que una verdadera congregación para adorar al Señor. Se le da énfasis mucho a los milagros, no sabiendo que el milagro o el más grande milagro que ha existido y que sigue existiendo se dio en la cruz del Calvario y después en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seguimos entonces adelante con nuestro estudio de la iglesia y se nos habla en Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Mi hermano Tomás, si nos puede ayudar ahí. Primera de Corintios 1:2. Mi hermana Carolina nos ayuda con Primera de Corintios 10:32. Y mi hermano Omar con Primera de Pedro 4-10. Estoy listo, hermano. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Sí, hermano. Ok. Bueno, el 1 habla de que Pablo está introduciéndose, llamado a ser apóstol, y después le dirige la carta en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, hermano. Amén. Bien. Hermana Carolina, 10:32. Sí. Bien, sí. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Amén. Y Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, ¿cuánto? ¿4:10? Primera de Pedro 2 del 4 al 10. Sí. 2 del 4. 2 del 4. Bueno. Perdón, hermano, vamos a leerlo mejor del 4 al 8, hermano. Bueno, del 4 al 8. Y esto viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis, pues para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Amén. Ya después del 9 y el 10 que decidimos no leer, bueno, habla sobre el pueblo escogido de Dios cuando nos habla que somos real sacerdote, nación santa, un pueblo escogido del linaje de Dios. Pero los tres capítulos y versículos que acabamos de leer, mis hermanos, nos presenta a la iglesia como ¿qué? Como el pueblo de Dios. Eso es lo que quisimos dar a entender, a enseñar a través de la escritura, que tanto lo que leyó mi hermano Tomás, mi hermana Carolina y mi hermano Omar, es que se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. Es el conjunto de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Y esto nos lo dice Primera de Pedro 1, 18, 19, ¿verdad? Es un pueblo peregrino que ya no pertenece a esta tierra, cuya primera función es perseverar como comunidad en relación viva y personal con Dios. Eso es lo que en estos momentos se debe y se tiene
que significar. La iglesia, repetimos, es un pueblo peregrino que ya no pertenece a esta tierra. Nosotros no pertenecemos en ningún momento a esta tierra. Sabemos que nuestra morada es celestial. Sabemos que estamos revestidos con la sangre de nuestro Señor a través del perdón de nuestros pecados, de la remisión de nuestros pecados, y eso nos hace un pueblo escogido, santo y apartado para nuestro Señor. Eso es lo que verdaderamente en estos contextos se tiene que identificar la iglesia. Entonces vamos a ver en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Vamos a estar, hermanos, leyendo varios pasajes de las Escrituras para ir confirmando y dejando claro a través de la Escritura lo que nos quiere enseñar la palabra el día de hoy. 1 Corintios 3:16. No, ¿lo tenemos, hermano? Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí claramente vamos viendo que la iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Vamos viendo que esa verdad sobre la iglesia exige que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana. Podemos confirmarlo también, como dice mi hermano Omar, nos puede buscar 2 Corintios 6:14, y mi hermana Carolina nos puede ayudar con 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Hermana, disculpe, hermano Omar, me equivoqué. No era, Sí. no era primera, no, es 2 Corintios, le dije, ¿verdad? Sí. Sí, amén, amén. Estaba aquí un poquito enredado, pero ya. Sí, es 2 Corintios 6:14 y mi hermana 7:1, sí es. 7:1. Así que, amados, puesto 7:1. que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vemos en estos dos versículos, capítulos de Corinto, donde Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo claramente, ¿verdad?, que hay que separarse de la injusticia y de la inmoralidad, porque estamos llamados, como decía nuestro maestro, a ser santos como yo soy santo. Ahora, el hecho de que nosotros utilicemos la palabra ser santo, no estamos diciendo que llevamos una vida ascética en ningún momento, como esos monjes de los primeros siglos que se colocaban en sus templos y vivían apartados totalmente de la sociedad en esa época que se le llamaba la escolástica, y ellos andaban en un asceticismo y para ellos todo pues permanecían santificarse para el Señor. Ahora, lo que se nos indica a nosotros para ser santos es eso, apartarse de todo lo que nos llama el pecado, de todo lo que es la inmundicia, la inmoralidad, y dedicarnos simplemente al Señor, aún sabiendo claramente que vivimos una vida que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestro mundo claramente en toda la extensión de la palabra tiene que ser nuestro Señor. Tiene que ser nosotros, santificarnos a nosotros mismos, porque como estamos diciendo, nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo y eso nos demanda a nosotros, nos exige a nosotros tal santidad. El Espíritu Santo no puede morar en una persona donde existe inmoralidad y donde ni siquiera quiere, no por él mismo, porque sabemos que la santificación es un proceso progresivo, pero que se da con la ayuda del Espíritu Santo, pero que tenemos que tener nosotros la voluntad de apartarnos de todo pecado para así lograr llegar a santificarnos en el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, esto es lo que la iglesia en estos momentos se ha olvidado. La iglesia ha permitido que el mundo entre a la iglesia y eso ha llevado a la iglesia a que se desvirtúe todas las verdades fundamentales, las cuales se nos han ido enseñado, no solamente a través de las épocas, de las generaciones, por hombres sabios, hombres dedicados a la palabra de Dios, sino también por nuestros padres apostólicos y por los mismos apóstoles, los cuales tomaron las escrituras y
las tomaron como propias para saber claramente, inspirados por el Espíritu Santo, y dejarnos estas letras que hoy aquí dejamos plasmadas en esta enseñanza. Entonces, vamos viendo claramente que una de las cosas fundamentales es apartarnos de toda injusticia y de toda inmoralidad mundana. Amén. Así podemos pasar a un segundo punto, que es decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vemos que la escritura en el Nuevo Testamento habla claramente sobre esto y podemos confirmarlo. Estamos aquí mismo en Primera de Corintios. Mi hermano Tomás puede leernos Primera de Corintios 6:15. Yo voy a leerles Primera de Corintios 10. Vamos a quedarnos ahí en el libro de Primera de Corintios. Ok, Primera de Corintios 6:15. Sí, hermano. Una pregunta, dice Pablo aquí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos ahora a Primera de Corintios 10:16. Capítulo 10, versículo 16. Amén, hermano. Sí, acá Dice, tenemos. la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos un poquitico más adelante, hermana Carolina, y ayúdenos usted con Primera de Corintios 12. Corintios 12. Es un poco extenso, lo vamos a cortar del 12. Del 12 vamos a leerlo hasta el 18, hermana, por favor. 12, 18. 12, Sí, para no leerlo todo, vamos a leerlo del 12 al 18. Bueno, me va a ayudar Diego. A ver. Así lo hago leer. 12, 12. 12 le llevo. 12, 12. Bueno, empezá a No. leer 12 y 13. Y yo 12. leo, Ajá, 12 y 13. claro, lee 12 y 13 y yo sigo. ¿Eh? El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Amén. Bueno, sigo yo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Hasta ahí, no? ¿18? ¿O un poquito más? Sí, hermano. ¿Ahí? Sí. 18 quedó, hermana, ¿verdad? Ajá, hasta el 18. Bueno, yo voy a leer hasta el 23. Y dice, Bueno. porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y el versículo 27, mire lo que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. 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 ¿Qué estamos tratando de decir con todo esto? Pues esta imagen nos indica que no hay iglesia genuina aparte de la unión vital entre los miembros de Cristo. ¿Cómo así? Nos dimos cuenta en todo lo que leímos que si la iglesia, el cuerpo que somos nosotros, no estamos unidos, no permanecemos unidos, no hay en ningún momento una conexión vital, no hay en ningún momento una genuina intención de hacer o querer hacer parte de la iglesia.
cada uno de nosotros, los miembros de esa iglesia, nos compenetramos, nos ayudamos para ir fortaleciéndonos cada uno de nosotros, teniendo como base y teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que los miembros, como habla Pablo, que son más débiles, deben ser fortalecidos en aquellos que son un poco más fuertes, que tienen en su sentido más conocimiento en la palabra y están más arraigados en el momento de tratar de enseñar a aquellos que no cuentan o son, digámoslo, inicialmente están en la iglesia. Por eso es que el cuerpo debe estar o debe permanecer unido. Cada uno, ¿por qué cada uno debe permanecer unido? Porque es que el cuerpo no puede decirle al otro, al esto, al aquello. Cada uno tiene una función diferente dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar a través de la Escritura. Primero, que el templo de Dios es el Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, el cual nos lleva a santificarnos, el cual nos lleva a apartarnos de todo, y eso va inherentemente, lleva a nosotros arraigado el hecho de que cada uno tenga una función diferente. En el contexto en el que nosotros estábamos viendo la carta que acabamos de ver, Pablo le habla a los corintios y les está hablando sobre los dones espirituales en ese contexto. Y comienza a darle la importancia de que cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, tiene una función vital, genuina, para el buen funcionamiento de la iglesia en particular. Eso es lo que nos da a entender la Escritura en todo esto que nosotros hemos plasmado ahora. Bueno, siguiendo con eso, nos damos cuenta que la cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Y de eso nos habla Efesios 1:22, Efesios 4:15, 5:23 y Colosenses 1:18. Vamos a leer Efesios 1:22 para confirmar que la misma Escritura nos habla que nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. Amén. Amén. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos en la carta de los Efesios Pablo diciéndonos que todas las cosas están bajo los pies de la iglesia, que es la cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 4:15, aquí mismito para aprovechar el libro, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es la iglesia. Esta es la esencia de la iglesia. Ir edificándonos cada uno de nosotros en amor, sabiendo claramente que Dios es amor, es la bondad absoluta, y eso nos lleva a nosotros como armar una cofradía entre cada uno de los miembros de la iglesia, a saber, a soportarnos los unos a los otros y edificarnos en el amor que proviene de todo aquel que nos entrega, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tocando el tema, podemos poner un ejemplo. Si nosotros tenemos nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo físico, este que tenemos acá, este corruptible, ¿verdad? Y a nosotros nos duele, digamos, por poner un ejemplo, la muela. Si nos duele una muelita, digamos cómo se descompensa todo el cuerpo. Porque todo el cuerpo se descompensa solo porque una muela pues te duele. Te da fiebre, dolor de cabeza, te puede dar náuseas, te puede dar de todo, hasta que eso que está haciendo daño a tu cuerpo se ha retirado o se ha sacado de ahí. Lo mismo pasa con nosotros en el cuerpo de la iglesia. Nosotros, cada uno de los miembros, cada uno que sea mano, como decía Pablo, que sea ojo, que sea la mano, que sea los pies. Cualquier cosa que a ese miembro le pase nos va a afectar a nosotros también, porque hacemos parte de uno solo, en conjunto, la iglesia. No podemos ser llaneros solitarios. No podemos en ningún momento creer que nosotros somos iglesia sin congregarnos. No, es el mandato que el Señor nos da. Nosotros somos iglesia, pero porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque claramente estamos sujetos a la cabeza, que es la que nos demanda
simplemente el hacer todo lo que se nos ha constituido y se nos ha instruido en la Escritura. Vamos viendo entonces que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. En este punto también podemos darnos a entender el por qué la iglesia es la esposa de Cristo. Vamos a confirmar esto nuevamente ahora en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a utilizar bastante hoy la escritura, hermanos, para poder testificar con ella lo que estamos enseñando. Entonces dice la iglesia es la esposa de Cristo. Segunda de Corintios 11:2, nuestro hermano Tomás. Segunda de Corintios 11:2. Diego, si puede, nos ayuda con Efesios 5. O Efesios 5, ¿cuánto para Diego? 5:22. 5:22. Bueno, espera Del 22 al 27. Ahí está. Ya, hermanos, estoy listo. Segunda de Corintios 11:2. 11:2, hermanos, sí. Sí, eso es Pablo hablando. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, hermano. Amén. Efesios 5, Dios. Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Hasta 27, creo. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 27. Sí. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es también su salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a su esposo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arrugas, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Muy bien. Amén. Amén. Claro, amén. Entonces podemos ver, y hasta en el mismo libro de Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 19, 7:9, miren lo que dice. Dice Apocalipsis 19, 7:9. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, esa imagen del matrimonio que acabamos de ver pone de relieve la devoción y la fidelidad de la iglesia a Cristo y el amor y la familiaridad de Cristo con su iglesia. Palabras más o palabras menos de lo que hemos querido decir. Cristo se presenta claramente como una analogía entre el matrimonio, pero es de la devoción y de la fidelidad que Cristo tiene hacia su iglesia. Entonces no es cosa menos importante el llamar a la iglesia como la esposa de Cristo, porque es el mismo Cristo quien nos lo deja en la escritura para hacer énfasis y la devoción a esa fidelidad que Cristo mismo demanda hacia su iglesia. Por eso vemos en estos capítulos que leímos cómo la escritura nos enseña de cómo la iglesia se debe comportar, de cómo la iglesia debe ser vista a través de los ojos de nuestro Señor, que es la cabeza principal, como ya hemos hablado, que debe haber una devoción al nosotros llamarnos como su esposa. Que en algún momento, claramente, pues se habla toda la escritura de eso. Ahorita hablábamos que la iglesia es una cofraternidad espiritual. No es más que la palabra griega que se le llama koinonía. Koinonía se refiere a eso, a la cofraternidad espiritual que debe haber entre cada uno de nosotros. Ahora, nosotros que estamos acá, que conformamos una iglesia a manera virtual, no es necesariamente estamos en un sitio de 4 paredes.
unos en Argentina, República Dominicana, Colombia, y estamos haciendo iglesia. Para todos los que están escuchándonos en estos momentos, somos un ejemplo de aquellos que somos un cuerpo en Cristo, que estamos unidos en Cristo, porque hay una coinonía espiritual, una confraternidad espiritual, teniendo claro cada uno de nosotros lo que afirmamos y sustentamos, que nuestra cabeza y quien nos demanda de nosotros obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver esto claramente en 2 Corintios 13:14. Podemos ver que se nos habla de la confraternidad espiritual o la coinonía. 2 Corintios 13:14, hermano. Segunda de Corintios 13:14. Amén, hermano. Amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 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 O sea, la bendición de Pablo en este versículo atestigua que la iglesia del Nuevo Testamento creía, obviamente ahí se da énfasis en la Trinidad, porque ahí te das cuenta, nos damos cuenta que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ahí está claramente la Trinidad. Lo quise resaltar también para darnos cuenta de la confraternidad entre las tres personas de la Trinidad, así como nosotros también en todo lo que nosotros llamamos iglesia. Podemos ver también, hermanos, ¿verdad?, que todo esto abarca la morada del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu y el bautismo en el Espíritu. La confraternidad debe demostrar amor visible y el cuidado mutuo hacia cada uno de nosotros y hacia cada uno de los integrantes de aquellos que compartimos en el día a día. La iglesia es un ministerio espiritual. Si ahorita hablábamos que es una confraternidad espiritual y que el término griego era koinonia, ahora la iglesia es un ministerio espiritual, que la palabra griega que se utiliza aquí es diaconía. Muy similar, una es koinonia, esta es diaconía, que significa que la iglesia es un ministerio espiritual y sirve mediante el uso de los dones, que es la palabra griega que significa carismata, o que son conferidos por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos viendo estos puntos que son verdaderamente importantes para determinar, en conclusión, qué es lo que se necesita para la iglesia y qué es lo que significa el verdaderamente ser iglesia. En ningún momento, hasta todo el tiempo que llevamos de este estudio, no nos hemos frenado a decir que la iglesia es un término o que la iglesia es una reunión de personas que vamos a buscar unos beneficios propios o que vamos a buscar bendiciones materiales o que vamos a buscar en algún momento éxito y prosperidad, como ahora se enseña. Nos estamos dando cuenta de que en estos momentos la iglesia es todo lo que la Escritura nos demanda, es todo lo que la Escritura nos dice qué hacer, y más que todo es aquellos que nos hemos comprometido no solamente por nuestros propios esfuerzos, porque no podemos, sino que claramente hemos abierto el corazón, hemos abierto nuestra voluntad a que se haga la voluntad de nuestro Señor a través del Espíritu Santo, que nos lleva a santificarnos y nos lleva a ser verdaderamente iglesia. Entonces, a través de todo esto, vamos viendo entonces que la iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. Es una lucha con la espada y el poder del Espíritu. La iglesia está en constante lucha, claramente, con todo lo que tiene que ver la guerra espiritual. Ojo, entiéndase por guerra espiritual, no a la guerra espiritual que ahora comúnmente se nos enseña, porque no es esta guerra espiritual. La guerra espiritual que se nos enseña ahora mismo, en estos momentos, es creer que podemos, perdón, es creer que podemos nosotros atar y desatar al enemigo. Es que podemos nosotros amarrar al hombre fuerte. No. La guerra espiritual de la cual se nos enseña la Escritura es una constante batalla hasta el sistema del mundo pecaminoso que está regido claramente por el imperio del mal, pero que nosotros tenemos la autoridad a través de la Escritura para poder
testificar claramente y ser victoriosos solo a través de la palabra con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos esto donde se nos dice en Efesios 6:17, hermano. Efesios 6. Efesios 6:17. Amén. Amén. Efesios 6:17. Bueno, tipo 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que aquí nos enseña y nos dice claramente, la que nos va a dar poder para nosotros librar esta batalla espiritual que es constante, hermano. Porque esta batalla espiritual es constante, es todos los días. No es de semanas, de temporada, de años, no, es constante, hermano. Es constante porque si bien nosotros somos nueva criatura en Cristo, el Señor nos ha hecho nueva criatura para Él, aún tenemos todavía con nosotros el viejo hombre que busca levantarse de una u otra manera siempre. Y por eso nuestro maestro le decía a sus discípulos, ¿verdad? Orad para no entrar en tentación. Orad y verad para no entrar en tentación. Entonces aquí nos damos cuenta que la lucha contra Satanás y el pecado, la única manera que nosotros podemos llevar a cabo nuestra victoria es a través del Espíritu Santo. Y la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la única manera que podamos esgrimir la palabra de Dios como una espada desenvainada. Esa es nuestra verdadera batalla y nuestra verdadera guerra la ganamos, pero con una espada poderosa que es la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos viendo, hermanos, cómo verdaderamente se conforma la iglesia, qué es la iglesia, para qué está la iglesia. Vemos claramente también que no somos exentos a estar en una guerra espiritual, pero dicha guerra espiritual nos lleva claramente a afianzarnos, como decía Pablo en Efesios 6:17, a tener toda la armadura de Cristo, que no es más que la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, y todo esto tenemos que tenerlo pendiente porque el dardo del enemigo va directamente hacia nosotros cada vez que nosotros vemos o estamos a la merced de él cuando bajamos nuestra guardia, si se puede llamar así. Entonces es muy importante hacer referencia o hacer un resumen de todo lo que hemos venido viendo. Vimos que la iglesia es el pueblo de Dios. Vimos que somos santificados progresivamente. Perdón. Sí, hermano. Vamos a salir porque ya no va a sacar y ahí das el... Sí. Ahí viene el resumen. Bueno, hermana. Porque vea, sí, ya lo vi, estaba muy emocionado. Sí. Chévere. Nos vemos. Salimos y volvemos a entrar. Bueno. Chao. Bye. Ok. Ahí está. Cabe resaltar, hermanos, o por lo menos hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Primero, se presenta la iglesia como el pueblo de Dios. Ya lo vimos claramente. Amén. Y lo vimos, confirmamos con los capítulos y los versículos que leímos. Segundo, la iglesia es un pueblo que está llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. Eso fue el segundo punto. El tercer punto, hemos visto que la iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. El cuarto punto fue que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El quinto punto que tocamos también fue que la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. El sexto punto es que la iglesia es una confraternidad espiritual y utilizamos el término griego koinonía. El séptimo punto que tocamos fue que la iglesia es un ministerio espiritual y tomamos el término griego diaconía, que es lo que significa confraternidad espiritual. Ahora, como octavo punto en el que nos hemos detenido un poco, se nos llama que la iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual, que no es más que una guerra que libramos día a día, ¿verdad? Y que se lucha con la espada y el poder del espíritu. No cabe en ningún momento aquí en el estudio, ni tampoco en el caminar del Señor,
que nosotros podamos ganar una guerra con un enemigo que ni siquiera vemos. Es imposible en ningún momento nosotros ganar la guerra creyendo que nosotros podemos ganarla. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos claramente que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Y cuando se habla de que la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo, no se está hablando que se siente el mover del Espíritu porque usted grite más o porque usted eche fuera más. No. Aquí el mover del Espíritu Santo y el caminar del Espíritu Santo se nota claramente en la iglesia cuando su palabra es expuesta tal cual cuando el Señor la dio, sin quitarle y sin ponerle. Solamente exponer tal cual la doctrina de los apóstoles y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que estamos llamados nosotros a pelear contra la guerra espiritual, es a través de la palabra. No se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo venció la tentación y venció esa guerra porque escrito está. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Y se defendió con la palabra. No se defendió con griterías, perdónenme la expresión. No se defendió tampoco hablando en lenguas, entre comillas, en ningún momento. Se defendió tal cual, como ya expliqué, con la palabra del Señor. Entonces, podemos tener como noveno punto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos confirma esto? Primera de Timoteo 3:15. Vamos a Primera de Timoteo 3:15, hermano Tomás, para que nos ayude. Ok. Primera de Timoteo 3:15. Sí, hermano. Eso es Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén, hermano. Amén. Este es uno de los pasajes, perdóneme, voy a hacer un paréntesis, un pequeñito aquí. Es uno de los pasajes que más le gusta a los unicitarios. Ellos atestiguan y dicen que el Señor vino en carne. Y ahí ellos aseguran que no era Dios, que vino en carne simplemente. Cuando habla de que más arribita dice que fue manifestado en carne. Sí. Y entonces lo toman y lo tergiversan de tal manera y hablan de que él vino en carne, que la escritura lo dice que vino en carne. Pero ese es un estudio aparte, hermano. Sí. Entonces, vemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque que sostiene la verdad como un cimiento, sostiene un edificio. Tiene que sostener la verdad y mantenerla segura, defendiéndola contra los que tergiversan la escritura y los falsos maestros. Esa es la iglesia. Es la columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque sostiene la verdad, hermano. Es por eso la iglesia. La iglesia está llamada a defender la verdad, a defender claramente lo que hemos creído. Yo siempre lo he dicho, no es en lo que yo creo, es en quién creo, en quién creemos. Nuestra fe debe estar sustentada. No podemos tener una fe ciega. Y nuestra fe se sustenta en aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y la iglesia está llamada a defender esa verdad. La iglesia está llamada a defenderlo de aquellos que tergiversan la palabra y de los falsos maestros. Pero hay muchos que se hacen llamar iglesia, muchas personas que dicen ser iglesia, pero desde el púlpito les predican una falsa doctrina, les predican algo que no van con la escritura y callan. Algunos ni siquiera saben lo que le están predicando. Otros sí saben y se quedan callados, que mayor condenación tendrán. Pero ni el uno ni el otro se va a eximir de la responsabilidad de haber indagado por él mismo la escritura. Porque si bien tenemos ministerio de enseñanzas, claramente tenemos maestros que nos enseñan claramente, nosotros estamos llamados a escudriñar la verdad. Estamos llamados a investigar, estamos llamados a leer la escritura y saber claramente lo que en ella dice con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esta es la columna de la iglesia, tener las bases, los cimientos propios que nosotros nos llevan a creer que Jesucristo es nuestro Señor y que Jesucristo es el cabeza suprema de la iglesia, hermano. Amén. Esto tenemos que tenerlo totalmente claro. Entonces, podemos ver también en un 10º punto que la iglesia es un pueblo con una esperanza futura, hermano. Tenemos una esperanza futura como iglesia.
Tenemos algo más allá de esto que estamos viendo, que es efímero, de todo lo que tenemos materialmente en estos momentos. Sabemos claramente que nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor. Amén. ¿Qué creían nuestros apóstoles? ¿Qué creían claramente esos hombres que dieron la vida por nuestro Señor? Que Cristo volvería, que Cristo vendría con ellos. Amén. Todas las cartas en las que nosotros vemos, y para un ejemplo muy particular, el libro del Apocalipsis no es más que consolación para una iglesia que pasaba tribulación, la cual esperaba con ansias a su Señor. Eso es el libro del Apocalipsis. Más allá que nos hayan querido enseñar de que son eventos futuros, de que son cataclísmicos y nos quieran infundir un miedo, inicialmente es una carta de consolación, que en estos momentos también a nosotros de la esperanza futura, hermano, de una esperanza que tenemos que tener en el corazón de que el Señor vendrá por nosotros. Amén. Y que lastimosamente la iglesia hoy lo ha olvidado. La iglesia hoy solo vive por el día a día, y en el hoy, y en el aquí, y en el dámelo ahora. Pero esta esperanza en nosotros verdaderamente debe resurgir, debe verdaderamente impulsarnos, inspirarnos a que el Señor lo es todo y esperar con ansias el anhelo de su venida gloriosa, hermano. Por eso esta esperanza está centrada en el retorno de Cristo, y la Escritura nos habla constantemente de esto, y podemos verificarlo primero, en Primera de Tito 6:14, podemos verlo. Mi hermana Omar, si nos lo puede leer. Primera de Timoteo fue. De Timoteo, perdón. Sí, Primera de parecía. Timoteo. No tiene tanto. Sí, Primera de Timoteo. Perdón, hermano. Gracias, hermano. Ya lo tengo. Primera de Timoteo 6:14. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni nadie puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. No era el 14. No, Era el 14. Perdón. 14. Que guarde el mandamiento. 14. Que guarde el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Amén, amén. Amén. Sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos claramente cómo la iglesia en esa época aguardaba esa esperanza gloriosa. Es más, sí, déjame un momentico, hermano. Voy a buscar acá, creo, si no estoy mal. Regálame un momento. Si no estoy mal, creo que es Primera de Timoteo 3:16. Déjeme, yo lo busco, hermano. No, 3:16 no es. Bueno, hay un versículo, no recuerdo muy bien, hermano. El versículo habla de que tenemos la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si es segunda. Ahora sí es Tito, hermano, ya me acordé. Tito 3:16. Ahora sí es esa. Sí. ¿Ves? Es Tito 3:16. No llega a 16. 15. Tiene 15 versículos. Nada. Bueno, estoy aquí. Vamos, mira, 3:13. No. Estoy verdaderamente confundido con el versículo, hermano, se los debo. Voy ahora. Aquí ya lo vi. Segunda de ti. Aquí está. 2:13. Tito 2:13. Amén. Aguardando, sí. Aguardando la esperanza. Aguardando. Exacto. Amén, hermano, dígalo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Es tanto el gozo que buscaba los versículos y no los encontraba. Pero era eso lo que le quería transmitir en ese versículo. La esperanza bienaventurada, el gozo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquel cristiano que no espere en ningún momento, que no anhele, que no ansíe verdaderamente que el regreso de Cristo, no es cristiano, hermano. Perdona que se lo diga, no lo es, porque esa es la esperanza gloriosa. Esa es verdaderamente nuestra esperanza bienaventurada, que Cristo regrese. Y es más,
Hay un consuelo enorme en todo esto. Y nos lo habla Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses cuando dice que nosotros se nos va a retribuir, se nos va a dar consuelo cuando el Señor se muestre entre las nubes para darle retribución a aquellos que no creyeron y nosotros ser consolados. Eso nos lleva a qué? A fortalecernos y a saber y tener la esperanza de que Cristo vendrá por su iglesia, hermano, irrepresible, sin mancha y sin arruga. Entonces, para ir terminando, hermano, podemos ver que la iglesia es invisible y visible. ¿Cómo así? La iglesia invisible se compone de los verdaderos creyentes unidos por su fe viva en Cristo. Y la iglesia visible está formada por las congregaciones locales, integradas por todos los fieles, como también por los que dicen ser creyentes, pero no lo son. Y han caído y algunos están muertos hasta espiritualmente. Entonces, con este último punto queremos resaltar que hay la iglesia invisible y visible. Entonces, la iglesia invisible, como ya dijimos, son las que está unida por todos los creyentes que verdaderamente viven una fe viva en Cristo. Y aquella iglesia que es visible es en la que está toda la cizaña, pero también está el trigo. Y el Señor conoce verdaderamente a los que son suyos y lo dice en la Escritura. Entonces, podemos tener, hermano, primero para terminar en cuenta todo el estudio de la iglesia, en todos los puntos que hemos visto, que se resumen en que la iglesia debe estar claramente unida esperando el regreso del Señor. Sabiendo que nos tenemos sabiendo claramente que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como miembro de la iglesia, como miembro latente de esta iglesia, que no nos debemos a nosotros ni a ningún ser humano, ni a ninguna entidad gubernamental, a ningún gobierno, que solamente nuestro gobierno va a ser de aquel que reina, que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hasta aquí, hermano, el estudio de la iglesia, que haya sido verdaderamente de edificación, que haya sido verdaderamente la gloria y todo sea para el Señor, que nos lleva a poder interpretar la escritura de la manera como Él quiera y traer estos estudios que sea para gozo de toda la iglesia, hermano. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, sí, muy bueno, hermano. Muy bueno que nos quedemos que, bueno, como dijimos, la iglesia somos nosotros. Que cuando nos reunimos tiene que ser para edificación, ¿cierto? Para edificación de nuestra vida. Que no es que tenemos una... que no es que es para una cuestión social, que muchas veces la iglesia se convierte, como dijimos, en algo social. Que bueno, está bueno estar con los hermanos, los que se pueden reunir físicamente, compartir, pero muchas veces vemos que si no, en la iglesia no, cuando se reúne no hay una cuestión social, parece que ahí van todos, ¿no? Y cuando es para oración, para estudio de su palabra, ya no están todos, ¿cierto? Y cuando hacen alguna cuestión social, entonces ahí están todos. Y eso habla mal realmente que algo está pasando en nosotros, ¿cierto? Que la iglesia no es para eso, es para edificarnos, para llevar su palabra, para estar unidos esperando al Señor, fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Para eso es que nos reunimos. No es nomás para pasar un rato bueno. El otro día hablábamos, ¿no? Justamente, que mientras esperamos al Señor tenemos que servirle, amando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos. También está para eso, para servir a nuestro hermano. Así que bueno, era como una pequeña aporte que quería hacer, y no sé si Tomás, ahora te dejo a vos, Tomás. Vos es el que estás diciendo. Bueno, el tema de la iglesia es muy interesante. Gracias a Dios que somos iglesia. Somos el pueblo de Dios ahora. Ya Israel no es el pueblo de Dios. Ya los judíos no son el pueblo de Dios, sino que la iglesia ahora. Porque para ser pueblo de Dios tenemos que tener el Espíritu de Dios. Porque
Con ese espíritu podemos acercarnos a Dios y ministrar, o sea, adorar a Dios, servir a Dios. Todo eso es con el espíritu de Dios. Entonces, todo el que no tenga el espíritu de Dios no puede ser iglesia de Dios, no puede ser pueblo de Dios. Y por tanto, saber que solo los que son hijos de Dios, los que son iglesia, son los que serán salvos al final. Por eso estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza de que Él va a venir por su iglesia, por su Amén, esposa, hermano. por su esposa. Porque lo dice en Apocalipsis, que la esposa se ha preparado, o sea, se ha vestido de lino fino y o sea, esas son las buenas obras y la perseverancia y el amor a Dios. Eso es lo que lo prepara, la que lo prepara a la esposa. Entonces, por eso es que la esposa es la iglesia de Cristo y es la única que va a ser rescatada de este mundo. Todos los demás serán condenados porque no han rechazado el amor de Dios que se dio en Cristo Jesús. Lo han rechazado y no son parte del pueblo de Dios, no son iglesia. Entonces, una exhortación para el que esté oyendo que no sea parte de la iglesia, que puede llegar a hacerlo, si de verdad quiere, lo puede hacer creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Amén. Porque el Señor nos ha limpiado, como estábamos viendo en otra parte, el lavamiento del agua por la palabra, lo hizo el Señor a su esposa, a su iglesia. Entonces, el que cree en Cristo ya va a ser lavado por la palabra y va a ser purificado y va a ser santificado, podrá tener ese acceso a Dios. Entonces, la iglesia es muy importante porque también nos edificamos unos a otros. A veces yo doy la palabra, a veces la da Carolina, a veces la da Omar, Milton. Nos vamos edificando cada uno. Entonces, es muy importante saber que la iglesia es para edificarnos. No es para yo hablar yo solo o ser un monólogo. Eso no. Cada uno tiene algo que aportar porque Dios usa a los miembros de su cuerpo, Cristo, de una manera tan maravillosa que cada uno puede edificarse. Entonces, para que sigamos firmes en esta bendición que nos dio Dios de ser parte de su iglesia, de su cuerpo, y el que quiera entrar, están abiertas las puertas. Mientras haya tiempo todavía, pueden entrar. Va a haber un tiempo que no va a poder entrar nadie ya. Así que eso es lo que quería decir. Gracias por este estudio, Milton. Quiero hacerle una aclaración, Milton. No una aclaración. Lo que Tomás dijo algo que me hizo recordar. Jesús tiene una sola esposa, no tiene dos esposas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy está que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, todo, y después está esa separación que se ha hecho. La iglesia de Cristo está compuesta por judíos y gentiles. Que gentiles quiere decir que no son judíos. Entonces tiene una sola esposa. No es que, porque lo han dividido a la iglesia, a su esposa. Lo han dividido, parece que tiene dos, y no es así. Ya en otro momento hablaremos más de eso, pero es importante porque hay una confusión con respecto a eso, ¿no? Que la iglesia es una, y la esposa de Cristo es una, y no se la divide, ni tiene dos. Sí, Milton. No, tenés que activar el... Está silenciado. Sí, ahora sí ya lo oía. Sí, hermana, es verdad lo que usted dice y mi hermano Tomás, pues han dividido a la iglesia y la iglesia es una sola. Y verdaderamente es significativo lo que dice mi hermano Tomás, y es que para poder ser iglesia hay que tener el Espíritu Santo. Y aquellos que no tengan el Espíritu Santo, pues obviamente pues no lo son. Y mire que todos aquellos que somos, pues, somos injertados en ese olivo, como dice Romanos 11, venimos a ser iglesia. Entonces ellos mismos, ¿no? Pero es un tema bastante extenso y para un estudio aparte, que sí, verdad. Sí. Pero es muy bueno, muy buen tema ese, hermano. Sí, muy buen tema eso. Bueno, ahí lo dejamos a Tomás para que ya finalizamos. Sí. Tiene que cerrar. Bueno. Sí, cerrar. Bueno. Vamos a terminar la grabación y nosotros continuamos. Pero bueno, vamos a saludar a los que nos puedan ver. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz.
Voy a cortar la grabación, pero nosotros continuamos para terminar la reunión de hoy. Cualquier cosa pueden contactarse con nosotros. Estamos a disposición de todo el que escuche este video. Hasta luego, que el Señor les bendiga.